puntos y alguna explicación del término y algunas teorías. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a hacer un recuento para refrescar la mente y después entonces pasamos al punto número 2 que quiero tratar. Nosotros hablamos de que Pablo fue que fundó esta iglesia en su segundo viaje misionero. ¿Qué pasa? Que Pablo, al fundar esta iglesia, tuvo grande conflicto allí en Tesalónica. Tuvo que salir de Tesalónica. De Tesalónica, cuando él sale, ¿qué pasa? Que él llegó a Atenas. De Atenas envió a Timoteo para saber cómo iban las cosas. Porque él había dejado 3 iglesias y él quería saber cómo estaba la condición espiritual de la iglesia en Tesalónica. Los tesalonicenses estaban confusos acerca de la venida del Señor y estaban pasando por persecución. ¿Qué pasa? Que ellos querían saber qué iba a pasar con los que habían partido de la tierra, que habían muerto. Que se iban a ser compartícipes del reino del Mesías, del reino del Señor Jesucristo. Entonces, aquí el Espíritu Santo a través de Pablo revela, oiga esto, revela uno de los misterios más grandes para el pueblo de Dios. Y aquí entonces el Espíritu Santo revela claramente acerca del arrebatamiento de la iglesia. Nosotros tratamos sobre que hay diferentes o distintas teorías o interpretaciones. Pero nosotros nos basamos más a la que la Biblia más apoya. Hay una interpretación que dice que la iglesia va a pasar por la mitad de la gran tribulación, estando el anticristo aquí gobernando. ¿Y qué pasa? Que a la mitad de la gran tribulación la iglesia será arrebatada. La Biblia enseña bien claro en el mismo Tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses capítulo 2 en adelante, enseña bien claro que el anticristo no se puede manifestar si primero la iglesia no es arrebatada. La iglesia tiene que ser primero arrebatada y entonces el anticristo se manifiesta. Pero esta teoría, los mesotribulacionistas dicen que la iglesia será arrebatada a la mitad de la gran tribulación. Ahora, hay otro grupo que dicen que la iglesia va a pasar por los 7 años de gran tribulación. Y al final de estos 7 años, Cristo viene, la arrebata, la toma y desciende con ella. ¿Qué pasa? Que yo digo siempre, como ya Jesús murió en la cruz del Calvario, llevó nuestra deuda, pagó nuestra deuda, llevó nuestro pecado, llevó nuestro juicio, llevó todo lo que nosotros merecíamos. Él lo llevó en la cruz del Calvario. Yo no creo que la iglesia haya de pasar por la gran tribulación. ¿Por qué? O media tribulación, o mitad de la gran tribulación, o toda la tribulación, como le quieran llamar. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó el precio. Y dice la Biblia bien claro que por cuanto no recibieron el amor de la verdad, según Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 hasta el 12, dice bien claro que por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean a la mentira y sean condenados juntamente con ella. Entonces, porque no creyeron a Cristo, no creyeron a Jesús, no recibieron a Jesús como Señor y Salvador. Tenemos otro grupo que dice bien claro, que dice que no hay arrebatamiento. No hay arrebatamiento según una teoría. Otros dicen que será un arrebatamiento parcial, una vez a la mitad y al final. La Biblia no enseña eso. Ahora, nosotros hemos hablado sobre el término. El término habla de tomar, sacar, quitar violentamente, rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia que será. Entonces vimos ejemplos como Noé, como Enoc. Enoc fue arrebatado. En el capítulo 5 de Génesis, versículos 22 y 23, dice que Enoc fue arrebatado. Cuando vemos en Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11 y 12, dice bien claro que Elías fue arrebatado. Cuando leímos bien claro en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 39 y 40, que Felipe fue arrebatado. Quiere decir, y cuando vemos en Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 1, 2 y 3 y 4, vemos claramente que Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Quiere decir que el arrebatamiento habla de que la iglesia será tomada, que la iglesia será sacada rápidamente, violentamente, en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es que dice la Biblia que tenemos que estar preparados. Por eso dice la Biblia que tenemos que estar velando. Aleluya. Amén. Entonces, después tratamos sobre el punto pretribulacionista, que habla de que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación.
Por cuanto Cristo murió en la cruz del Calvario, pagó el precio por nosotros. Allí Cristo llevó la ira del Padre por nosotros. Allí Cristo llevó nuestros pecados por nosotros. Allí Cristo llevó nuestra condenación por nosotros. Allí Cristo pagó nuestras deudas por nosotros. Entonces es ilógico pensar que la iglesia va a pasar por la gran tribulación cuando ya Cristo pagó todo lo que tenía que pagar por nosotros. Gloria a Jesús. Ahora, cuando nosotros cogemos y vemos en el Apocalipsis, vemos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, versículos 9 y 10, la iglesia es mencionada como algunas 18, 19 veces, la palabra iglesia. Pero cuando vamos al capítulo 6 hasta el 19 de Apocalipsis, la Biblia, la iglesia no es mencionada, sino que en el capítulo 19, la iglesia es mencionada cuando viene con Cristo, del capítulo 19, versículo 11 hasta el 20. Allí habla, Cristo aparece y la iglesia viene con él. Entonces, ¿qué pasa? Derrota al anticristo, derrota el ejército del anticristo y establece el reino milenial. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos otra vez vemos que en el capítulo 1 hasta el capítulo 5, la iglesia es mencionada como algunas 19 veces. Pero en el capítulo 5, versículos 9 y 10, la iglesia es mencionada ya en el cielo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4, Juan ve una puerta que se abre, una voz que dice, subid acá. Entonces está hablando de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Entonces cuando vamos y leemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos los modelos de la tierra. Entonces, vemos claramente que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Cuando vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 10, dice que Dios no nos ha puesto para ira. Aleluya. Dios no nos ha puesto a nosotros para ira. Y esperarlo de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Que nos libra de la ira venidera. Y en el capítulo 5, versículo 9, que era el que quería decir, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Entonces, vemos claramente que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Algunos han querido forzar el texto y decir que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y que se preparen. Bueno, ya Cristo pagó mi precio por mí. Ya Cristo pagó el precio por mí. Ahora, cuando vamos a decir en el capítulo 5, el capítulo 6, tú ves que tú tienes a Enoc y tú tienes a Noé. Noé simboliza a Israel. Enoc simboliza a la iglesia. Enoc es levantado al cielo y dice que le arrebató Elohim, se lo llevó. Y Enoc fue dejado y fue guardado en el gran diluvio. Israel, los 144,000 que Dios sellará, que Dios usará, Dios lo usará con gran poder, pero Israel se va a quedar aquí y va a sufrir grandes consecuencias. La iglesia no estará aquí para cuando el tiempo de la gran tribulación, porque hay que entender una cosa. La gente no entiende qué es el tiempo de la gracia. Óigame bien, la gente no entiende qué significa la gracia. Muchos cristianos no saben qué es gracia. Muchos cristianos piensan que la gracia es simplemente un don inmerecido. Óigame bien, cuando se habla del tiempo de la gracia en cuanto a los términos escatológicos del fin del mundo, está hablando claramente de que el Espíritu Santo en su ministerio súptuple, en su ministerio perfecto, está manifestando al Mesías a todo el mundo al mismo tiempo. Eso se llama el tiempo de la gracia. Ahora, cuando la iglesia sea levantada, ya ese tiempo se acaba. Entonces el Espíritu comienza a trabajar directamente con Israel. ¿Por qué? Porque al anticristo se le va a conceder todo el poder de esta tierra, excepto sobre Israel. Oiga esto, todo el poder de esta tierra excepto sobre Israel. Por eso es que es imposible, no encaja. Aunque haya ministros grandes que hayan dicho que la iglesia pasará por la gran tribulación, ellos no son escatólogos, ellos no tienen afinidad bien claro lo que es escatología pura. Podrán enseñar Biblia, pero no todo el mundo tiene esa capacidad. Entonces, el punto es que cuando analizamos las escrituras, vemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación, no pasará. Entonces, nosotros tratamos esos puntos. Y yo quiero tratar el segundo punto. Aleluya. Gloria a Dios. El segundo punto se trata de que la iglesia será arrebatada para recibir un cuerpo glorificado.
Yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 34 hasta el 58. Vamos a leer mucha Biblia un poquito aquí, para que aprendas. Amén. Amén. Dice así: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea el de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu edificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces cumplirá la palabra. Está escrita: absorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así, hermanos míos, amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Jesús. Vemos que la iglesia primero es arrebatada para no pasar por la gran tribulación, para ser librada de los 21 juicios que Dios desatará, los 6 sellos, aleluya, las 6 trompetas, las 6 copas, aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Los 7 sellos, perdón, los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas, aleluya. Entonces, cuando vemos esos 21 juicios, vamos a ver que se está detonando la ira de Dios. Para ese entonces la iglesia no está aquí. Ahora, cuando la iglesia sea arrebatada, dice la Biblia que será transformada. Vamos a recibir al Señor en el aire. Será transformada. Ahora viene un punto. Cuando Cristo resucitó, ¿qué clase de cuerpo tenía? Inmortal. Aquí viene el punto. Cuando Cristo vino a este mundo, tenía un cuerpo sujeto a limitaciones. Se cansaba, bebía agua, tenía sed, etc. Aquí viene algo muy interesante. Cuando Cristo muere y resucita, ya Él no estaba sujeto ni a tiempo ni a espacio. Ya Él no estaba sujeto a muerte. Ya nosotros envejecemos. Nuestro cuerpo fue tocado por el pecado.
Nuestra genética ha sido dañada por el pecado. Pero cuando nosotros recibamos un cuerpo semejante al de Cristo, ya las arrugas se van a ir. Ya el proceso de envejecimiento se va a acabar. Ya lo mortal será absorbido por la vida totalmente. Ahora, yo quiero que usted vaya conmigo a San Juan. Capacidad de este cuerpo. San Juan, capítulo... Estoy llegando a lo último. Ayúdeme ahí. Espérenme un poquito. San Juan, capítulo 20. Oiga esto. Jesús aparece a sus discípulos. Capítulo 20 y 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, oiga esto, cerradas, el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Cómo él entró? Él se apareció allí, en medio de ellos. ¿Qué pasa? Como él no estaba ya sujeto ni a tiempo ni a espacio, ya el tiempo ni el espacio lo dominaba. Al contrario, ya él estaba en un estado sobrenatural. Él tiene un cuerpo que era totalmente absorbido por el poder del Espíritu. Ahora, él está ahora en un estado sobre la naturaleza. Jesús bueno, vamos a usar la palabra teletransportación en ese momento. Pero él está en todo lugar al mismo tiempo. Él es omnipresente. Entonces Cristo se apareció en ese momento, se manifestó en ese momento. Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Pero a donde Él quiere manifestarse, visible Él lo puede hacer. ¿Me doy a entender? Eso se llama omnipresencia. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento Él se apareció allí. Las puertas estaban cerradas. ¿Cómo entró? Ya usted sabe cómo entró. Capítulo 20 ahí mismo de Juan, dice 24. En el 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Oiga esto. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando la puerta cerrada, y se puso Jesús, oiga esto, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. 2 veces dice, la puerta estaba cerrada. ¿Cómo entró? Ya había resucitado. Ahora, este cuerpo, yo quiero que usted vaya a Lucas, por favor, para que usted vea algo. Vamos a ir cogiendo el ejemplo de Jesús. Lucas 24. Hablando de Jesús. Vamos a ver del 24, 25 hasta el 31. Dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Oiga esto. Mas él se desapareció de su vista. Quiere decir que Jesús ahí mismo se le fumó de su vista. Ellos lo estaban viendo y Jesús desapareció ahí. Pero eso fue después que él resucitó.
Ahora yo quiero que tú vayas a Filipenses 3, 20 y 21 conmigo, por favor. Observe. Filipenses. Yo sé que esto es mucha Biblia, pero es para que usted quede claro. Filipenses 3, 20 y 21, por favor. Dice así. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Oiga lo que dice, semejante al cuerpo de la gloria suya. Quiere decir que vamos a recibir un cuerpo semejante al de Jesús. Ahora este cuerpo, según hemos leído, lo que Jesús podía hacer, podía desaparecerse, puede teletransportarse, no está sujeto ni a tiempo ni a espacio. Vamos a Corintios otra vez, vamos a Corintios 15 otra vez. Ser un cuerpo transformado. En el versículo 15 lo dice, seremos transformados. Toda la sustancia pecaminosa, toda la sustancia de muerte será absorbida totalmente por la vida. El versículo 50 dice, otra vez dice, seremos transformados. Ahora, cuando leemos el capítulo 15 de 1 Corintios, vemos que será un cuerpo en el versículo 42 dice, un cuerpo incorruptible. Lo corrupto desaparecerá, incorruptible. 43, será un cuerpo de gloria y de poder. 44, será un cuerpo espiritual. Aleluya. Y dice que traeremos la imagen del celestial. Quiere decir que será un cuerpo lleno de gloria. Un cuerpo sin sangre. Gloria a Dios. Versículo 50. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Será un cuerpo incorruptible. Un cuerpo inmortal. Un cuerpo lleno de la gloria de Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay gente que dice, no, yo no creo eso. Ahora, la Biblia lo enseña claramente. La Biblia lo enseña, no es lo que la gente piensa o diga, es lo que la Biblia diga. La Biblia dice que vamos a recibir un cuerpo de gloria. Ahora, cuando nosotros analizamos otra vez el capítulo 15 de Corintios, de 1 Corintios, del versículo 34 hasta el 58, nos damos cuenta que hay una diversidad de la manifestación de la gloria de Dios. Yo quiero que usted vaya conmigo a Mateo, por favor, para que usted vea algo. Mateo 13. Y a su nombre. Gloria. La parábola del sembrador. Mateo 13. 43. Oiga lo que dice, hablando de los justos. Porque yo y usted manifestaremos la gloria de Dios en una diversidad enorme en los cielos. Mucha gente no entiende esto. Será una manifestación de luz a través de nuestros cuerpos. Óigame bien, cuerpos luminosos, cuerpos gloriosos, cuerpos que nunca envejecerán, cuerpos que nunca morirán. Podremos comer, pero no por hambre, sino por gozo. Óigame bien, la gente no entiende esto. Yo sé que todo va más allá del pensamiento humano. Dice lo siguiente, 43, dice, entonces los justos resplandecerán como el sol. Oiga, será una luz, la luz de la gloria de Dios. ¿Cómo? Está haciendo un semil. Algo comparativo. Oiga, como el sol, pero está hablando que será una luz radiante. Será un cuerpo radiante lleno de gloria. ¿Por qué? Porque con ese cuerpo estaremos por toda la eternidad junto a Él. Por eso cuando los ángeles descienden con la gloria y el poder de Dios y son luminosos. La Biblia dice que Jesús dice que seremos semejantes a los ángeles. En cuanto a santidad, en cuanto a moral, santidad, carácter. Entonces, ¿qué pasa aquí? Óigame bien, este cuerpo lleno de la gloria de Dios manifestará una luz extrema. Ahora cada quien, todos portaremos la gloria de Dios.
un cuerpo glorificado. Y manifestaremos la gloria de Dios en esa luz tremenda, en esa gloria tremenda. Ahora viene un punto muy importante. Aunque yo te tengamos la gloria, aunque yo te manifestemos la gloria y yo tenga un cuerpo glorificado, esa gloria será en diversidad. Algunos resplandecerán como el sol, otros, cuando vamos a Daniel 12, oiga lo que dice Daniel 12. Daniel 12. Versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Oiga esto. Y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Oiga, para que usted vea qué clase de gloria va a manifestar este cuerpo. Oiga, cuando los 21 juicios se estén detonando aquí, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, el anticristo, nosotros vamos a recibir un cuerpo glorificado, semejante al de Cristo. Seremos semejantes a los ángeles también. Gloria a Jesús. Óigame, lleno de la gloria de Dios y manifestando la gloria de Dios. Un cuerpo que no va a envejecer, un cuerpo que no va a morir. Un cuerpo que estará preparado para poder existir en la eternidad junto con Dios. Un cuerpo sin sangre, porque lo que va a correr por todo nuestro ser es el poder del Espíritu Santo, la misma gloria de Dios. Aleluya. Será absorbido, tomado totalmente el control por el Espíritu. Gloria a Dios. Entonces, esto nos espera a nosotros. Seremos arrebatados para recibir un cuerpo glorificado, semejante al de Cristo. Seremos semejantes a los ángeles también, pero no semejante en cuanto a cuerpo, porque nosotros tenemos un cuerpo glorificado, aleluya. Que hayamos esto claro. Los ángeles son espíritus. Nosotros tendremos un cuerpo tangible, pero al mismo tiempo absorbido por el Espíritu, tomado por el Espíritu. Vamos a podernos hacernos visibles cuando queremos, invisibles cuando queremos. Nos vamos a poder teletransportar cuando queremos. Seremos más rápidos que la luz. Hay un vasto universo allá afuera que hay que explorarlo. Y se necesita un cuerpo de esa índole, como el de Jesús, Amén. para poder existir allá arriba sin oxígeno. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? La gente dice, no, pero esto es de ciencia ficción, hermano. Pero Jesús salió en una nube. Y cuando usted pasa la Vía Láctea, que usted sale de la atmósfera, usted necesita oxígeno. Porque si no se muere. Quiere decir que Él pasó el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo, sin necesidad de oxígeno. Ese cuerpo se necesita. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, yo creo que el tiempo se nos ha ido. ¿No se nos ha ido el tiempo? ¿No? ¿Seguro puedo seguir? Ok. Entonces, vemos aquí, primer punto, primero vemos que tenemos 4 teorías. Tenemos un término, arrebatamiento. Tenemos, aleluya, la iglesia que no pasa, el primer punto, la iglesia no pasa por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó el precio y la Biblia lo dice bien claro. Después el segundo punto habla sobre que será arrebatada para recibir un cuerpo glorificado. Oiga, ahora el tercer punto, la Biblia dice que Cristo fue a preparar moradas. Nosotros vamos a heredar nuestras moradas, a tomar nuestras moradas, aleluya. Pero antes de eso, tenemos que pasar por un juicio. Y yo quiero que usted vaya primero conmigo a Romanos. El juicio de los creyentes. Espérenme ahí, déjame ver Romanos. Y a su nombre. Gloria. A ver, aquí estamos, Romanos 12 no era. Romanos 14, versículo 10, por favor.
Seremos arrebatados para ser juzgados, para galardones, no para juicio. Eso lo hemos hablado. Por eso yo le digo a ustedes, hermanos y hermanas, que lo que usted haga para el Señor lo tiene en cuenta. Amén. ¿Usted me entiende? Cualquier cosita que usted haga para el Señor con amor, en obediencia, el Señor lo tiene en cuenta. Recordemos una cosa, oiga esto, que el Señor tiene otros nombres en el libro de la vida, y ahí todo está apuntado de la A hasta la Z. Y dice bien claro, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Romanos 14, 10 hasta el 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Oiga, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Quiere decir que hay un juicio para los creyentes. Y dice también que el juicio tiene que comenzar primero por la casa de Dios. Entonces ese juicio es para galardonarte a ti por lo que tú hiciste, por lo que yo hice. Y allí lo que se juzgará será las intenciones del corazón. ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Qué fue lo que te llevó a ti a hacer las cosas para Dios? Te llevó a ti, por ejemplo, buscar fama, buscar poder, buscar dinero. Lo hiciste por deseo malsano, cosas que no le dieron gloria a Dios. Allí será desmantelada totalmente la intención con la cual usted y yo hicimos las cosas para Dios. Por eso es que si le vamos a servir a Dios, vamos a servirle de verdad. Amén. Vamos a buscar a Dios de verdad. Vamos a amar a Dios de verdad en obediencia. Todo lo que tú hagas conforme a las Escrituras le da gloria a Dios. En obediencia, conforme Dios ha mandado, le da gloria a Dios. Cuando tú haces cosas fuera de la voluntad de Dios, Dios ve lo más profundo del corazón. Cuando Dios le dijo a Samuel, vete a la casa de Isaí, porque he escogido el nuevo rey de la casa de Isaí. Cuando Samuel vio el primero, pensaba que era ese. Pero Dios le dijo, no, Samuel, yo no miro lo que ustedes ven los hombres. Los hombres ven la apariencia, yo miro lo de adentro. Lo más profundo del ser, Dios lo conoce. Por eso allí en ese juicio, todos tenemos cuerpo glorificado. Todos tendremos un cuerpo glorificado, lleno de la gloria de Dios. Allí no se va a hablar de pecado. Allí se va a hablar con la intención con la cual tú hiciste la cosa. ¿Qué te motivó a ti? ¿Qué me motivó a mí a predicar? ¿Qué me motiva a mí a enseñar? ¿Lo hago yo por amor a Dios? ¿O lo hago yo por mi propia vanidad y mi propia vanagloria? Entonces, allí se va a juzgar la intención con la cual nosotros hicimos las cosas para Dios. Algunos perderán grandes galardones. Yo quiero que usted vaya conmigo a 2 Corintios 5. Observe esto. 5:10. Y a su nombre. Gloria. 1 Corintios 5:10. Perdón, 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. Y a su nombre. Gloria. Dice así. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Oiga esto. El tribunal era una plataforma donde coronaban a los vencedores. Pero aquí se está hablando del tribunal de Cristo. Entonces Cristo estará sentado en su tribunal y allí va a decidir, a través del juicio que va a llevar a cabo hacia nosotros, los galardones, si somos merecedores de esos galardones, sí o no. Y tiene que ver con posición, con autoridades y con cierta clase de autoridad y poderes que Dios va a delegar para que nosotros podamos ejercerlo en su reino. Eso está. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que algunos, lamentablemente, serán salvos como por fuego, dice la Biblia, 1 Corintios 3. Y a su nombre. Gloria. 1 Corintios 3, versículo 10 hasta el 15. Entonces, recordemos que cada quien dará cuenta a Dios de sí mismo. Cada quien dará cuenta a Dios de sí mismo. Usted sabe muy bien que dice que obtendremos coronas, ¿verdad?
o tendremos coronas. Pero no solamente coronas. Habla más de coronas. Hay coronas, pero hay otras cosas. Hay mansiones. Hay poderes. Y Dios lo va a otorgar. Usted no ve a los ángeles, como Dios lo creó. A Lucifer le dio cierta autoridad. A Miguel le dio cierta autoridad. A Gabriel le dio cierta autoridad. Y ellos usan eso para ejercerlo en el reino del Creador, del Dios Todopoderoso, y le dan gloria. A nosotros nos van a galardonar. Nos van a dar poderes, nos van a dar coronas, nos van a dar galardones, nos van a dar autoridades, nos van a dar posiciones, etc. Y no es que vamos a trabajar por eso, sino que Dios toma en cuenta tu trabajo. Dios no se olvida de lo que tú estás haciendo. Cualquier cosita, hasta un vaso de agua que tú le des a una persona, a un cristiano con amor, Dios dice, también eso será recompensado. Amén. Gloria a Jesús. Lo más mínimo que tú pienses que Dios no toma en cuenta, Dios sí lo toma en cuenta. Dice así, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Aló? Mire cómo usted está edificando en el fundamento. Y aquí Dios da, a través de Pablo, materiales que sí le dan gloria a Dios y materiales que no le dan gloria a Dios. Oiga esto. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, oiga esto, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será, ¿qué? ¿Qué pasa? Por el fuego será ¿qué? Revelará. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hay gente que está, mira, hermanos, como he conocido a algunos, se están muriendo. Señor, perdóname. Se salvó. Ok, tiene la salvación. Se salvó como por fuego. Es salvo. Es como cuando salió huyendo de una casa encendida en fuego. Sí, es salvo. Ahora, ¿cuáles son los materiales que usted y yo podemos escoger? Oro, plata y piedra preciosa. Pasan el fuego. La Biblia dice en Apocalipsis que Jesús tiene los ojos como llama de fuego. Cuando Él no mira, Él sabe tajantemente qué materiales resisten el fuego, su mirada. Pasan por ese juicio. Por eso dice que nosotros le daremos cuentas a Dios de nosotros mismos. Vámonos a Romanos 2, para que usted vea algo. Y a su nombre. Gloria. No se sienta asustado. Esto es para que usted sepa que Dios tiene. Romanos 2, 16. Dice, en el día en que Dios juzgará por su Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Aló? Los secretos. Pero recordemos, allí no se va a hablar de pecado. Usted ya tiene un cuerpo glorificado. Usted ya tiene un cuerpo totalmente lleno de la gloria de Dios. Allí lo que se va a hablar es la intención con la cual usted hizo la cosa para Dios. La cosa que usted usó para llevar a cabo, aleluya, la predicación del evangelio. ¿Qué material usó? Usted usó oro que le da gloria. Usted usó plata que salva. Piedra preciosa que magnifican a Dios. Aleluya. ¿Cuál es piedra? ¿Cuál fue el material que usted y yo usamos para comenzar a crecer y a edificar en este fundamento que es Jesucristo? El Señor ha dado los materiales necesarios. Ahora usted va a comenzar a construir. Yo voy a comenzar a construir. Pero ¿cómo vamos a construir en este fundamento? ¿Basado en la gloria de Dios? ¿O basado en la gloria de Dios con los buenos materiales? ¿O basado, aleluya, en nuestra perspectiva, en nuestro humanismo, en nuestra fuerza, en nuestras propias intenciones? Que es hojarasca, heno y madera que se quema. La intención será allí juzgada. Será allí desmantelada. Él dice que bienaventurado
Los que se guardan. Y que viene su galardón con él para recompensar aquello. ¿Aquello quién? Está hablando de nosotros. Dios nos va a recompensar a nosotros. Él tiene todo, todo le pertenece a Él. Ahora, allí es que se va a juzgar la intención. Yo no te puedo dar esto porque tú no lo hiciste, no me glorificaste. Moisés habló a la peña. Tal, le di un golpe, no me entra. Yo te dije que él hablara, no que la golpeara. Tu actitud no fue incorrecta, no me glorificaste. ¿Cuántas veces nosotros no estamos glorificando a Dios? Nuestra intención, nuestros verdaderos motivos. Allí el Señor lo va a desmantelar. Y como vamos a estar entre familia, allí nadie se va a reír de nadie. Allí todo el mundo va a estar serio. Porque allí será expuesta todas las cosas tal y como son. Será como un gran coliseo. Allí estará toda la familia de Dios. Toda la iglesia de Jesucristo estará allí. Mucha gente se le olvida esto. Seremos arrebatados. Sí, vamos a entrar a la fiesta, a la gran coliseo. Espérate un momento. Esto es un proceso. Por eso es que la iglesia tiene que ser arrebatada. Porque por eso es que yo digo, muchos maestros enseñan escatología, pero no son escatólogos. No enseñan bien las cosas de la profecía bíblica. Esto todo es un engranaje. Todo esto encaja. Y uno tiene que saber la estructura de esto para poder enseñarlo bien. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Primero, la iglesia no pasará de la gran tribulación porque ya Cristo pagó el precio por nosotros. Seremos arrebatados para eso. Entonces, ¿qué pasa? También la Biblia enseña un montón de versículos y se lo ha dado que la iglesia no pasará por la gran tribulación. La iglesia será arrebatada ¿para qué? Para ser un cuerpo glorificado, lleno de la gloria de Dios. Tercer punto, la iglesia será arrebatada para ser juzgada y recibir galardones. Entonces, del arrebatamiento, cuando el Espíritu Santo resucita primero a los muertos en Cristo, cuando el Señor da la orden, que sus espíritus se coaccionan con sus cuerpos, aleluya, y nosotros somos arrebatados en los aires y somos transformados, recibimos al Señor en el aire. Oiga esto, porque en el arrebatamiento Cristo no pisa la tierra, como lo he dicho. Entonces recibimos al Señor en el aire. Ahí en el aire, el Señor nos traslada a la casa del Padre, pero nosotros vamos a entrar al juicio. Cristo se sienta en el tribunal y decide los galardones. Dios es justo, amén. Allí van a ver algunos que van a pegar gritos, pero Dios es justo. Dios es justo. Israel, yo no te puedo dar esto porque tú sabes muy bien lo que tú hiciste. Digo, sí, Señor, no puedo decir nada, tú lo sabes todo. Tú conoces las cosas tal y como son. Dios es justo. Y la iglesia, antes de entrar a la morada eterna, tenemos que pasar por el juicio para que el proceso totalmente sea terminado con la iglesia. Y cuando Dios termina con la iglesia, entonces entre con Israel. Con Israel. Entonces, el tiempo se me ha ido, ¿verdad? Ahora sí. Lo voy a dejar aquí. Me falta la morada eterna y la boda del Cordero. Primero, hablamos de las 4 teorías. Tenemos el arrebatamiento parcial, el arrebatamiento a la mitad de la gran tribulación, que dice que la iglesia va a pasar por la mitad de la gran tribulación de los 7 años y medio de gran tribulación con el anticristo gobernando. La Biblia no apoya eso. Segundo, otros dicen que la iglesia va a pasar por los 7 años de gran tribulación. Cristo viene, levanta la iglesia, al final de los 7 años la transforma y desciende rápidamente con ella. Tercero, otros dicen que no hay ningún arrebatamiento. Cuarto, otros dicen que va a haber es un arrebatamiento parcial, que serán sucesivamente van a acontecer sucesos de arrebatamiento en diferentes lugares, en diferentes tiempos. Nosotros decimos que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación y la Biblia lo apoya. Hablamos del término, que arrebatamiento significa tomar algo, sacarlo fuera
rápidamente y lo analizamos por las escrituras. Después hablamos sobre el primer punto, que la iglesia será arrebatada para ser librada de la gran tribulación. El anticristo no puede estar gobernando estando en la iglesia aquí. Y eso lo vimos por las escrituras. Después hablamos que la iglesia será arrebatada para recibir un cuerpo glorificado. Para poder habitar eternamente con Dios necesitamos un cuerpo glorificado. Porque Dios es el Dios eterno y santo y sublime. Necesitamos totalmente estar bien purificado, bien limpio. Y necesitamos un cuerpo semejante al de Cristo. Y seremos semejantes también a los ángeles. La iglesia será arrebatada, aleluya, para recibir galardones. Para enfrentar el tribunal de Cristo. Allí no se va a hablar de pecado. Allí lo que se va a juzgar la intención con la cual tú y yo hicimos la cosa para Dios. Si la hicimos basada en nuestro ego, en nuestras propias fuerzas, o en el poder de su palabra y el poder de su Espíritu Santo en obediencia. ¿Qué material usamos? Usamos oro, usamos plata, usamos piedras preciosas, o usamos heno, madera que no pasan el fuego. Allí las intenciones serán desmanteladas. Es todo el cuerpo de Cristo que estará allí. Entonces, el cuarto punto trata sobre las moradas eternas. El quinto punto trata sobre la fiesta del Cordero. El sexto punto habla sobre el reinado y el séptimo punto habla sobre la eternidad. ¿Usted ve por qué cuando es una reacción en cadena? Por eso le digo, no todas las personas pueden enseñar estos temas, aunque sean teólogos. No todas las personas tienen la iluminación para enseñar estos temas, aunque sean teólogos. Es a quien Dios le da esa luz. Porque si Dios lo llama para eso, Dios le da esa luz a usted. Dios me da esa luz a mí, para que la gloria sea de Él. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Dios se le bendiga, hermanas y hermanos.